1892 entra en la modernidad. Entra en la modernidad, pero no entra en un proceso interior a ella, sino que entra en una relación con el otro, en una relación que va a ser la negación del otro. ¿Por qué? Lo voy a plantear así. Pensemos que en el descubrimiento de América, ya no estoy pensando tanto en Dussel, sino que estoy más bien pensando un poco como lo vería Todorov, que sin embargo coincide bastante con Dussel. Dice, el descubrimiento de América, podríamos pensar, no es algo que le ocurre a América, sino que le ocurre a Europa, le ocurre a Occidente, le ocurre sobre todo a España, pero es algo que le ocurre a ella, porque podríamos decir, es España la que a partir del descubrimiento de América, y en los años que la siguen, no recordemos que Colón no sabía cuando murió que había descubierto un continente, sino que es hasta 1520 que ya se comprueba que, que lo que había descubierto Colón era un nuevo continente, pero España, podríamos decir, va a cambiar su lugar en el mundo. España se va a poner a la cabeza del mundo, a la cabeza de un proceso civilizatorio. La España de esa época, podríamos decir, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, más o menos, cuando es derrotada, es algo así como podríamos decir, los Estados Unidos de la época, o como los cascos azules de ahora. Es decir, eran los dueños del mundo, los que dominaban el mundo. Y es una cuestión que podríamos decir la filosofía nunca ha considerado. La filosofía, cuando pensamos en la época moderna, decía yo, los europeos cuando piensan en la modernidad, piensan sobre todo en lo que pasa en el saber. Europa es Francia, Inglaterra, Alemania, pero no podríamos decir España o Portugal, que en esa época, podríamos decir, se repartían todo el mundo, a partir de esta empresa colonialista, esta empresa política, podríamos decir, que es el colonialismo. Entonces, a partir de 1492, podríamos decir, se produce el descubrimiento de América, pero ese descubrimiento de América no es, podríamos decir, el conocer al nativo americano, no es el conocer de América, sino podríamos decir, es el propio reconocerse de la subjetividad, es el desplegarse de la subjetividad europea que se ve a sí misma. Entonces, decía yo, el descubrimiento de América posiciona a Europa en el centro del mundo, en el centro de la historia. Pero no solo en el centro, sino también centro y fin. ¿Qué quiere decir aquí la idea de fin? La idea de fin quiere decir que Europa también no solo representa el centro desde el cual se irradia esta civilización, este proceso civilizatorio, sino también el fin, la meta, el modelo o el ejemplo a seguir. Entonces, repito, la tesis de Dussel es que la modernidad se inicia en 1492. Fíjense que es una tesis bastante diferente a la que estábamos manejando nosotros con Descartes. Yo dije con Descartes que uno de los antecedentes, podríamos decir que la filosofía subjetiva, o el descubrimiento de la subjetividad por parte de Descartes, era uno de los fenómenos, o una de las características, uno de los acontecimientos que, podríamos decir, que llevaban hacia la modernidad. Dussel va a decir que no, que en realidad todas estas cosas, podríamos decir, el descubrimiento de la filosofía subjetivista por parte de Descartes, la Revolución Francesa, la Ilustración, todo en realidad eso no es consecuencia, sino más bien resultado. Es decir, no es la causa de la modernidad, sino resultado, efecto de esa modernidad que se ha producido antes, ya en 1492. Pensemos cómo, podríamos decir, cómo hacer verosímil esa tesis de Dussel. Pensemos qué es lo que cambia. Yo varias veces me he referido un poco a que con la época moderna lo que cambia es una visión de mundo. Sobre todo, decíamos, a propósito de Descartes, lo que cambia es la idea justamente de que hay todo un conocimiento que no podemos estar, que no depende de nosotros. Descartes sí se entera de que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que no tiene interés tratar de conocer eso. Lo que sí vale es tratar de comprender y conocer lo que depende de nosotros.
También lo veíamos cuando hablábamos podríamos decir, de esta nueva visión de mundo que promueve la ciencia, sobre todo la ciencia de Galileo, cuando entrega una visión distinta del mundo. Ya la Tierra no es el centro del universo, sino es, podríamos decir, un astro que gira en torno al Sol, el cual es el centro de este sistema solar, pero dentro de un universo infinito. Asimismo, podríamos decir, el viaje de Colón va cambiando la imagen que tenemos del mundo. Lo va cambiando en distintos ámbitos de cosas. En primer lugar, pensemos como, ya es una cosa así como topográfica, cómo el mundo va cambiando, va apareciendo, va mostrándose de manera, o acercándose, podríamos decir, a esa fisonomía que le conocemos hoy en día en los mapas de navegación de esos primeros navegantes que partían ¿cómo se llama?, desde España o sobre todo de Portugal. Los navegantes, podríamos decir, los portugueses y los españoles, desarrollaron esta empresa colonialista y llevaron a todo el mundo, podríamos decir, con sus naves. Entonces, con el descubrimiento de América se empieza, podríamos decir, a configurar un mapa político, un mapa, podríamos decir, geográfico, un mapa también militar, podríamos decir, incluso, o económico, que es similar al de ahora. Es decir, antes de ¿cómo se llama?, antes del descubrimiento de América, tú estabas centrado ahí en el Mediterráneo. Ahora se desplaza del Mediterráneo hacia el Atlántico, y podríamos decir, no hay ningún rincón del mundo que pueda ser, a partir de esa época, y los siglos que vienen, los años que vienen, que esté desconocido, que esté apartado. Entonces, siguiendo a Dussel, y en eso Dussel también sigue a un historiador que es un historiador inglés que se llama Emanuel Wallerstein, dice que el mundo como sistema mundo empieza a aparecer ahí. Porque lo que aparece, podríamos decir, con el descubrimiento de América, es la era de la globalización. Este concepto tan, podríamos decir, tan famoso ya, tan manoseado hoy en día, de la globalidad, de la globalización, empieza a darse ahí. ¿Por qué? Porque en 1492 y los años que siguen, se inauguran las relaciones comerciales a escala mundial. No hay ningún rincón del mundo, podríamos decir, ya que permanezca apartado. Entre todos hay comercio, y el comercio es lo que rige, podríamos decir, toda actividad. Entonces, podríamos decir, se empieza a configurar un mundo que no es diferente del mundo como lo conocemos ahora. Un mundo diferente, ¿cómo se llama?, separado en cuatro o cinco continentes, y donde podríamos decir lo que prima son estas relaciones comerciales ya dispuestas a escala mundial. Entonces, la modernidad no soporta, el descubrimiento de América sitúa a Europa en el centro del mundo, en el centro de la modernidad, en el fin en el fin también podríamos decir, centro de la historia, el fin de la historia, es decir, el lugar desde donde nace la historia, desde donde se inicia la historia, pero también la meta hacia la que tiene que llegar la historia. Y por otro lado, también podríamos decir, la modernidad sitúa, podríamos decir, a Europa a la cabeza del mundo. En este caso a España. Y hay una cuestión bastante interesante ahí también, porque un poco la crítica que hace Dussel es a este concepto de Europa. ¿De dónde viene el concepto de Europa? O más bien, no el concepto de Europa. ¿De dónde viene esa cultura occidental, esa cultura europea? Pensemos que, y ya lo veníamos diciendo un poco, yo cuando hablábamos de la Ilustración, yo decía por primera vez en la Ilustración, con el texto de Kant, por decirlo así, empezaba a pensarse, podríamos decir, en una cierta continuidad histórica a través de las épocas. Si uno dijera cuáles son, podríamos decir, cuáles son los ejes sobre los que descansa, sobre los que se asienta la cultura occidental hasta el día de hoy, podríamos decir, uno se daría cuenta que hay dos ejes fundamentales. Que la cultura occidental se ha nutrido, la cultura occidental, la cultura europea, se ha nutrido un poco de la experiencia de los griegos, por un lado,
Es decir, hemos tomado justamente ese griego y ese helenismo, toda la cultura del platonismo ha influido mucho, y por otro lado el cristianismo. Pero si nos damos cuenta de eso, o sea, si pensamos en esos dos antecedentes, en esos dos ejes que atraviesan la cultura europea, nos damos cuenta que ninguno de esos, podríamos decir, acontecimientos tiene en realidad que ver con Europa. Europa, podríamos decir, según Dussel, se inventaría una relación que sería la relación histórica, de continuidad histórica, con esas tradiciones. Los griegos, el mundo de los griegos, podríamos decir, era mucho más cercano a Oriente, formaba parte de Oriente y no de Europa. Cuando se piensa en Europa en esa época, por ejemplo, los griegos, salvo la península de Italia, donde estaba ahí, podríamos decir, había una tradición de pensamiento ya antigua y reconocida, pero podríamos decir, el resto de Europa, para los griegos, representaba, podríamos decir, la falta de civilización. Eran los bárbaros.